La frase con la que tanto jodió y fregó la Cuarta Transformación para hacerse del poder, ahora amenaza convertirse en otra crisis grave. ¿Se acuerda usted de la frasecita de ¿fue el Estado? Y sí, esa frasecita quisieron pasar como antídoto contra la podredumbre del PRI y del PAN. Pues sí, ahora se ha convertido en una de las peores pesadillas para un régimen que aún no termina de entender cómo fue que esa frase le complicó tanto algo que parecía tan sencillo. Entre finales de septiembre e inicios de octubre próximo, el Comité contra la Desaparición Forzada, mejor conocido como el CED de las Naciones Unidas, va a determinar si eleva el caso de las desapariciones en México a la Asamblea General del organismo. Esta decisión para nada va a ser un simple trámite burocrático internacional. Y de verdad, créame que es algo verdaderamente preocupante porque se puede convertir en una muy grave crisis para la política exterior mexicana y un demoledor cuestionamiento a la narrativa oficial sobre derechos humanos que el gobierno ha intentado sostener. La desaparición forzada figura entre los delitos más aberrantes que existen en el catálogo de atrocidades humanas. Y es precisamente por eso que la Organización de las Naciones Unidas mantiene un comité especializado para su atención. Su definición es precisa y devastadora. Mire, ahí le va la definición. Es la privación ilegal de la libertad ejecutada por instituciones estatales o particulares que actúan en connivencia con agentes del Estado. El agravante definitivo ocurre cuando el gobierno niega su participación, convirtiendo a las víctimas en fantasmas sin rastro y a sus familias en peregrinos eternos de una justicia inexistente. Frente al emplazamiento de la ONU, la reacción inicial de las autoridades mexicanas cuatroteras fue no solamente previsible, sino incluso hasta contraproducente. Porque eso de negar categóricamente la existencia de desapariciones forzadas en territorio nacional fue realmente el colmo, auténtico veneno. Y digo que fue contraproducente porque es una postura que ignora una realidad fundamental. México forma parte de un entramado jurídico internacional que le impone obligaciones ineludibles. La retórica negacionista, entonces, que funciona bien bonito como escudo político dentro de México, pero que sirve absolutamente para nada cuando cruza las fronteras, le está jugando en contra. Da pena reconocer que esto evidencia no solamente una falta de comprensión elemental de diplomacia internacional, sino incluso ya auténtica carencia de cerebro. El concierto de voces oficiales reaccionando al señalamiento resulta más revelador que cualquier informe. A ver, comencemos. La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Ironía cruel considerando que su propia familia fue víctima de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. Bueno, la Comisión de los Derechos Humanos en México criticó al CED y aseguró que está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en México. Luego después, el presidente del Senado no dudó en calificar a los organismos internacionales como herramientas del poder económico y del conservadurismo para estar hostilizando a gobiernos que verdaderamente sirven al pueblo. Ay. Y luego después, para el complemento, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, sumó su voz al coro de ignorantes, afirmando que la posición de la ONU tiene orientación política porque no le gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente. Y por supuesto, coronando este ejercicio de negacionismo institucional, la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno envió una nota diplomática a la ONU para rechazar que haya desaparición forzada desde el Estado, echándole toda la culpa al crimen organizado. Vámonos, mi rey. El Senado de la República, en un palurdo arrebato que combina provincianismo con una sorprendente incapacidad diplomática, llegó incluso a aprobar un punto para pedir que de Frueville sea destituido del cargo del presidente del CED de la ONU. Hágame usted el maldito favor. Esta reacción, más propia de un berrinche adolescente que de una potencia regional con aspiraciones de liderazgo internacional, resulta no solamente contraproducente, sino potencialmente catastrófica para la imagen exterior del país.
Afortunadamente hay cabezas un poco más maduras y mucho más frías en las secretarías de Gobernación y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en este momento que lo estoy informando esto, ya mantienen reuniones con el CED de la ONU señalando que al menos algunos sectores del gobierno comprenden la gravedad del asunto y la necesidad de establecer canales de diálogo constructivo. Lo ocurrido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ilustra perfectamente cómo las decisiones políticas de corto plazo generan vulnerabilidades estratégicas a largo plazo. Al igual que el gobierno de Donald Trump aprovechó las omisiones y negligencias de la administración en materia de combate al narcotráfico, el debilitamiento sistemático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le está pasando una costosa factura internacional a México. Poner al frente de la comisión a una papanatas domesticada que no molesta ni con el pétalo de una rosa a las autoridades federales provocó que dicha institución no solamente se volviera inútil, pues, para cumplir su misión constitucional, sino que además también la convirtió en cómplice silencioso de violaciones que debería de estar denunciando. Sí, en lugar de neutralizarla, se hubiera fortalecido en todo caso más bien el circuito de comisiones de derechos humanos, tanto federal como estatales, por supuesto. Si esto lo hubiera hecho México, entonces contaría con una herramienta institucional para enfrentar los señalamientos internacionales. Porque, aunque puede ser cierto que la inmensa mayoría de las desapariciones sean obra de grupos delincuenciales, pues cualquier observador medianamente informado de la realidad mexicana tiene las herramientas para dudar muy seriamente que muchas de esas desapariciones no hayan participado policías municipales, estatales, o que tampoco hayan participado en esas desapariciones integrantes de las Fuerzas Armadas u otros agentes estatales. Digo, casi diario vemos historias horribles, ¿lo dudaríamos? Los testimonios de las madres buscadoras, obviamente la aparición de las famosas fosas clandestinas descubiertas en terrenos militares, los casos documentados de entrega de detenidos a grupos criminales por parte de autoridades locales y los múltiples testimonios de colusión entre fuerzas de seguridad y delincuencia organizada hacen imposible sostener la narrativa de inocencia por parte del gobierno. No se puede, no hay forma. Y el problema de fondo no es la negación gubernamental, sino la estrategia que subyace y que es pretender que los problemas desaparecen al negarlos. Mientras México mantiene esta postura, más de 127,000 personas continúan desaparecidas según cifras oficiales y miles de familias siguen recorriendo el país con palas y varillas buscando con sus propias manos en la tierra los restos de sus seres queridos. Y bueno, se le dejo al costo. La posibilidad de que el caso mexicano sea elevado a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas representa un punto de inflexión diplomático que podría tener consecuencias muy graves para la credibilidad internacional del país. Y no sería el primer revés internacional en materia de derechos humanos, pero sí uno particularmente doloroso considerando que México ha pretendido históricamente posicionarse como referente en esta materia. Todo a la basura. La reacción gubernamental también refleja una preocupante desconexión con las realidades del derecho internacional y los mecanismos multilaterales. O sea, atacar al mensajero, en este caso al representante del CED, evidencia una estrategia diplomática improvisada que confunde los foros internacionales con extensiones de la política pueblerina. Y el verdadero desafío para el gobierno mexicano no está en convencer a la ONU de que el problema no existe. No, se trata más bien de demostrar con acciones concretas que existe voluntad política para enfrentarlo. Y esto implica, de entrada, reconocer la magnitud de la crisis y, en consecuencia, fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos, recuperando su autonomía y, de paso, también establecer mecanismos efectivos de búsqueda, identificación y justicia para las familias. Las desapariciones en México representan una herida abierta que ninguna retórica oficial puede cerrar. La comunidad internacional, a través del CED de la ONU, simplemente está señalando lo que miles de familias mexicanas gritan desde hace años. El Estado mexicano debe de responder por las personas desaparecidas, ya sea por acción directa o por omisión en su deber de protección. Y sí, la encrucijada diplomática actual plantea una pregunta fundamental. ¿Va a seguir México apostando por la negación como estrategia frente a la crisis humanitaria más grave de su historia reciente? ¿O encontrará el valor institucional para reconocer sus falencias, trabajar constructivamente con los mecanismos internacionales y resolver poco a poco este problema?
Pues sí, la respuesta a esta pregunta definirá no solamente la relación de México con el sistema de Naciones Unidas, sino que también va a definir el futuro de miles de familias que esperan, contra toda esperanza, encontrar a sus desaparecidos y obtener justicia. Y mientras tanto, el reloj diplomático avanza hacia septiembre y octubre, cuando el CED termine por decidir si el caso mexicano merece la atención de la máxima instancia de las Naciones Unidas. ¿Y sabe qué? Spoiler alert, se va a lo más alto de la Organización de las Naciones Unidas.